Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Muy bien, entonces resumiendo, tenemos esta transformación definida por esta multiplicación por esta matriz, computamos su kernel como 0. Entonces queremos ver cuál es la dimensión del rango de A. Miren que el rango de A es lo mismo que el espacio columna de A, que es lo mismo que el espacio fila de la transpuesta de A. Entonces formemos la transpuesta. Es decir, formar la transpuesta es coger las columnas y ponerlas en forma de fila. O sea, cogemos la primera columna y la escribimos como una fila. 3, 0, 0. Cogemos la segunda columna y la escribimos en forma de fila. 0, 1, 0. Y cogemos la tercera y la acostamos, la ponemos horizontal. ¿De acuerdo? 1, 0, 1. Entonces, esta es la transpuesta. Computemos el espacio fila. Ya sabemos que para computar el espacio fila podemos hacer Gauss-Jordan, eso no va a alterar el espacio fila. Entonces el espacio fila de AT es igual al espacio fila de una matriz que obtengamos aquí con Gauss-Jordan. Entonces vamos a hacerle Gauss-Jordan a esta. Está casi lista. Necesitamos eliminar este 1. Multipliquemos la fila 1 por 1/3. Entonces 1/3 veces la fila 1. Entonces nos queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cierto? Eso es legítimo porque este número es distinto de 0. Ahora multipliquemos menos 1 veces la fila 1 más la 3 en la 3. Entonces la 1 está igual, la 2, y ahora menos 1 veces esta más esta, entonces aquí queda un 0, 0, 1. Entonces ya eliminamos este 1 que está aquí. Entonces miren que tenemos exactamente la matriz de identidad. O sea, más sencillo imposible. Esto es lo mismo que el espacio fila de esta matriz. Ahora el espacio fila de esta matriz, pues es el conjunto generado, el espacio vectorial generado por las filas, puestas en forma de columna, ¿cierto? Escritas como vectores. Las filas son los tres vectores E1, E2, E3. Ya sabemos que este espacio es precisamente R3, ¿cierto? Esto es lo que llamamos la base canónica, la base que discutimos en una clase anterior, que tenía los vectorcitos E1, E2, E3 en las direcciones de X, Y, Z. Entonces eso nos dice que el rango de A es todo R3. Entonces miren, el kernel es 0 y el rango es todo R3. Muy bien, aquí podemos observar unas cosas generales que van a ser completamente generales para todas las matrices y que van a relacionar el teorema del rango y la nulidad con un teorema importantísimo que nos va a decir cómo se comparan la dimensión del rango, del kernel y del espacio del que es el dominio de la transformación. Entonces veamos. Muy bien, hay algo que todavía no hemos aclarado y es por qué el rango coincide con el espacio columna de la matriz. Yo lo dije, pero tal vez hay que hacerlo de una manera general, ¿cierto? Hay que justificar esa afirmación. Muy bien, entonces cuando uno tiene, digamos, CAT, una transformación lineal que va de un Rn a un Rm, y vamos a decir que T, entonces, como siempre, está definida por multiplicación por una matriz izquierda de tamaño M por N. Coge el vectorcito B y la transformación lineal lo que le hace es que multiplica por B. Entonces habíamos visto que el kernel de T, y esto no tiene ningún problema, es por definición el conjunto de todos los vectores en Rn, de tal manera que A por B es 0. Esa es la definición precisamente del kernel. Esto es otra cosa que el espacio nulo de A. Ahora, ¿cuál es el rango de T? El rango de T consiste del espacio formado por todos los TB, ¿cierto? Todas las posibles imágenes donde B varía en Rn. O sea, son todos los posibles productos, es el espacio de todos los posibles productos A por B con B en Rn. ¿Cierto? Coja todos los posibles A por B con B en Rn. Ahora, para lograr este espacio, hay una base pues una base no, hay un conjunto generador, más bien. Entonces la observación fundamental es la siguiente. La observación fundamental es que
un conjunto no necesariamente base, porque podría haber dependencia lineal, un conjunto generador para el rango está formado por, eh, todos los vectores de la forma A por E1, A por E2 y A por En. Estos vectores no van a ser otra cosa precisamente que las columnas de A, es decir, como ya lo habíamos observado cuando uno multiplica por estos vectores E, recuerden que estos son los vectorcitos principales, formados por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ya voy a dar un ejemplo para aclarar esto, es decir, por las columnas de A. Ahora, ¿cuál es la razón para que esto sea cierto? ¿Cuál es la razón para que un conjunto generador para el rango esté formado por todos esos vectores? Bueno, simplemente cualquier vector, esto consiste de todos los posibles TB. Ahora, cualquier vectorcito B, o sea, E1, En, la razón fundamental es esta. Este conjunto es una base para Rn. Entonces, si a mí me dan cualquier vector de Rn, yo lo puedo escribir como una cierta combinación lineal alfa 1 E1 más alfa N. Ahora, ¿qué pasa cuando le aplico T por B? T por B es alfa 1 T de 1 más alfa N T de N. ¿Por qué? Porque T es una transformación lineal. Hagámoslo despacio. ¿Cuánto es T por B? Es T de esta suma. Alfa 1 1 más alfa N N. T de una suma es la suma de los T's. T de alfa 1 porque T es lineal. ¿Cierto? Lo que funciona para 2, suma de 2, funciona para suma de N vectores también. Y finalmente, los alfas también salen. Entonces, alfa T de 1 más alfa N T de N. Entonces, todas las posibles imágenes T por B, son todos los posibles vectores de la combinación. Mire, son todas las combinaciones lineales que hay aquí de estos vectorcitos T1, Tn. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Eso, en otras palabras, eso nos está diciendo que el rango de T está generado, ¿cierto? El corchetico triangular está generado por todos los vectores T1, Tn, en el sentido en que cualquier vector de aquí es una combinación lineal de estos. Esto es precisamente lo que esta ecuación expresa, que cualquier vector de aquí, que es de la forma T por B, es una combinación lineal de T1, Tn, o sea, es una combinación lineal de las columnas de A. Entonces, eso muestra, en conclusión, la gran conclusión, aquí la tenemos a la izquierda, la gran conclusión es que el rango de T coincide con el espacio columna de A, que es por definición el espacio generado por las columnas, el espacio columna de A. Entonces ya para computarlo, ya es una cuestión simplemente como lo hicimos en el ejemplo anterior, cogemos las columnas, las ponemos en forma de fila, creamos la transpuesta y computamos ahora el espacio fila de la transpuesta. El espacio fila de la transpuesta va a ser lo mismo que el espacio columna. Ya no quiero volver a hacer ese ejercicio porque ya lo hicimos. Simplemente el punto fundamental que quería expresar aquí, o que quería señalar más bien, es que el rango de T es precisamente el espacio columna y el espacio nulo es el espacio nulo de la matriz. Entonces ya sabemos cómo computarlo. Ahora, esa observación es importante por la siguiente razón. La razón fundamental es que sabemos que, ya lo sabemos esto, que si A es una matriz M por N, entonces, recuerden, teníamos que N, el numerito N, es igual a la dimensión del espacio nulo de A más la dimensión del espacio columna. Entonces, ¿qué nos dice en términos de transformaciones lineales? Vamos a leer esta propiedad. Entonces, vemos que T es una transformación lineal que va de Rn en Rm y que coge un vectorcito B y lo multiplica por A. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, entonces nos dice N, o sea, la dimensión de lo que estamos llamando B, este es B, este es W, la dimensión del espacio de salida B, es igual
la dimensión del espacio nulo es la dimensión del kernel. Entonces queda la dimensión del kernel de T. ¿Cierto? Estoy reemplazando espacio nulo por kernel. Y después, espacio columna, la dimensión del espacio columna no es otra cosa que la dimensión del rango, más la dimensión del rango de T. Entonces nos queda este teorema fundamental o esta propiedad fundamental, aquí la destacamos a la izquierda, es que n es igual, o sea, en la dimensión del espacio de salida, B, es igual a la dimensión del kernel más la dimensión del rango. Esta es una propiedad fundamental de las transformaciones lineales. Muy bien. Entonces veamos, por ejemplo, cómo lo podemos usar. Muy bien. Entonces, ahora, punto aparte. Cuando ustedes tenían en general funciones, uno quería saber cuándo una función era inyectiva, sobreyectiva, etc. Entonces recordemos esas nociones. Entonces recordemos que T en este caso, por ejemplo, es inyectiva si cuando ocurra que T de B1 es igual a T de B2, entonces B1 debe ser igual a B2. Es decir, valores distintos en el dominio, B1, B2, llevan necesariamente a valores de la función distintos. Mejor dicho, cuando no es inyectiva, o sea, no sería inyectiva, neguemos esa afirmación, no sería inyectiva si ocurre que T de B1 es igual a T de B2 con B1 distinto de B2, ¿cierto? Leamos esta condición. Esta condición es equivalente a que T de B1 menos T de B2 es igual a 0, con B1 menos B2 distinto de 0. O sea, simplemente reescribí esta ecuación y esta, pasando este para la izquierda, y aquí B1 menos B2 distinto de 0, lo mismo que decir que B1 distinto de B2. Ahora, vamos a frasearla así. Esto es T de B1 menos B2 igual a 0, mientras que B1 menos B2 es distinto de 0. Miren que nos está diciendo que no sería inyectiva cuando el vectorcito B1 menos B2 está en el kernel y no es 0. Es decir, conclusión, T no es inyectiva si existe un vector no nulo, ¿cierto? Lo interesante es que no sea nulo, que esté en el kernel. Que esté en el kernel de T. No sería inyectiva. Ahora volvamos a negarlo. Esto parece un trabalenguas. ¿Cuándo sería inyectiva? Sería inyectiva si lo único que hay en el kernel es el vector nulo. Entonces la conclusión es esta. T inyectiva sí y solo si, como les gusta decir a los matemáticos, a veces ustedes lo ven con dos síes, el kernel, o sea, es equivalente a afirmar que el kernel de T sea simplemente el espacio trivial 0. Entonces aquí a la izquierda lo destacamos, aquí lo vamos a destacar T, inyectiva, esta propiedad. Las funciones van a ser inyectivas cuando el kernel tenga justamente un solo elemento. Entonces uno puede, para el caso de transformaciones lineales, decidir el problema de cuándo es inyectiva mirando simplemente el kernel. Ahora, podemos hacernos la misma pregunta, ¿cuándo sería sobreyectiva? Entonces veamos. Muy bien, entonces, T es inyectiva si solo si el kernel es 0. Entonces la pregunta, volvamos a plantear, es cuando T es sobreyectiva. Vamos a investigar. Entonces recuerden, ¿cuándo una función es sobreyectiva? Bueno, una función es sobreyectiva, quiere decir que el rango ocupa todo el conjunto de llegada es igual al rango de la función, o sea, todo el W coincide con el rango de T. Mejor dicho, cualquier vectorcito que nos le den aquí es alcanzable con un vector. O sea, W, el rango, es alcanzable. Quiere decir que aquí consiste de todos los W's tales que T por B es igual a W. Es decir, cualquier vector en W mayúscula es alcanzable. O sea, esto es equivalente a afirmar, T sobre es equivalente a afirmar que todo vector, digámoslo en palabras, que es más claro que creo siempre yo que los símbolos, todo vector en W es de la forma
es de la forma T de B. O sea, la condición de ser sobreyectivo es muy clara, no hay que hacer, digamos, ninguna traducción, como en el caso de inyectiva. La condición de sobreyectividad es simplemente que el rango coincida con W. Ahora, como estos son espacios, es el mismo espacio, entonces esta condición es equivalente, si miramos las dimensiones, a que la dimensión de W sea la dimensión del rango. ¿De acuerdo? Porque son el mismo espacio. Entonces la dimensión de W es igual a la dimensión del rango. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Veamos, ya en forma completamente general, podemos sacar unas conclusiones. Por ejemplo, pensemos que uno tiene una transformación de un espacio en sí mismo. Por ejemplo, el primer caso. Sea T una transformación de Rn, por ejemplo, en Rn. O sea, pensemos que B y W coinciden. Entonces vamos a leer este teorema. Leamos esta fórmula que está aquí. Entonces, la fórmula fundamental, la fórmula, no sé, llamémosla estrella, ¿qué diría en este caso? Nos dice que n, que es la dimensión de B, es igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión del rango de T. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la condición de sobreyectividad? Bueno, para que sea sobreyectiva es equivalente a decir que la dimensión del rango sea lo mismo que la dimensión de W, ¿cierto? En este caso, n. Entonces, en este caso, o sea, miren que el caso es especial porque m es igual a n. En este caso, entonces tendríamos que T es sobreyectiva si que, si y solo si, o es equivalente a afirmar que n, volvamos a coger esta ecuación y reescribámosla así, n es igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión del rango, pero sobreyectividad, repito, es que la dimensión del rango sea igual a la dimensión de W, que es n. O sea, en este caso la sobreyectividad, en el caso en que m y n son espacios de la misma dimensión, es el mismo Rn, la función va a ser sobreyectiva si y solo si esta ecuación se cumple. O sea, esto va a ocurrir si y solo si el kernel cancelen n a ambos lados, si y solo si la dimensión del kernel es 0. O sea, si y solo si la dimensión del kernel es 0, recuerden, es la condición precisamente que se necesitaba para la inyectividad. Aquí está. Es inyectiva si y solo si el kernel es 0. Entonces, si y solo si T es inyectiva. Entonces tenemos una observación nada trivial. Es decir, si tenemos una transformación lineal, y esa transformación lineal va a un espacio, al mismo espacio, entonces la transformación va a ser inyectiva si y solo si va a ser sobreyectiva. Es decir, la condición de inyectividad y la condición de sobreyectividad son exactamente las mismas condiciones. Eso va a tener unas consecuencias importantes para el estudio de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a ver por qué. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.